Igual quiero saludar mientras nuestro hermano encuentra la palabra, el pastor que está en Santiago, y así a todos los que están esperando poder conectarse. No sé si todavía está Carlita, pero creo que estaba esperando también que transmitiéramos para que pueda oír también la palabra del Señor, y también decirle que todo lo que ella pueda hacer como un gesto para la obra del Señor, Dios la va a recompensar grandemente. Así es que eso, enviarle muchas bendiciones a ella también y así a todos los que se van a conectar. Santiago 2, del versículo 14 al 26. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Amén. Que el Señor bendiga esta preciosa exposición que hace Santiago. Y lo primero que quiero decir, hermanos, es que Santiago nos está contradiciendo con lo que decía Pablo. Recuerden que Pablo decía que la salvación es por fe y es un regalo de Dios. La fe es solamente por gracia y no por nuestras obras. O sea, en otras palabras, nadie puede ganarse la salvación por sus propias obras, sino que es un don de Dios y que ese don de Dios se obtiene por la fe. Lo segundo, la Biblia dice que la forma de tener fe es cuando oímos la palabra de Dios. Recordemos que la fe viene por el oír, ¿ya? Que nunca se nos olvide estas dos cosas. Y bueno, aquí hay Santiago no contrasta el tema de la salvación, no está contrastando la fe con las obras, como diciendo que la salvación es por fe y obra, sino que lo que él está haciendo, lo que él está diciendo específicamente, que hay dos tipos de fe. Una fe que es viva y una fe que es muerta. ¿Ya? Aquí no estamos hablando de la salvación en sí, sino que estamos hablando, todos sabemos que la salvación viene por la fe, ¿cierto? Por la fe salvadora, que viene de parte de Dios. Pero aquí él está hablando precisamente de que la fe, cuando nosotros decimos yo tengo fe, esa fe tiene que traer un resultado, una acción. Entonces, aquí nos pone un ejemplo de compasión, dice: si tú ves que tu hermano está en necesidad, y en otras palabras tú le dices, no, sí, lo que hacemos siempre, estamos acostumbrados a decir, no, pero Dios está contigo, hermano, Dios está contigo, Dios te va a ayudar y todo. Pero tu hermano te está diciendo su necesidad y tú tienes cómo hacerlo, pero te haces el desentendido y dices, no, Dios te va a ayudar, pero tú sí tienes para hacerlo. Tú lo puedes hacer. Distinto es cuando tú no lo puedes hacer porque no tienes los medios, Dios también lo sabe, ¿cierto? Pero como decíamos el domingo pasado, siempre hay una forma de que uno pueda aportar con un granito de arena. Siempre. Entonces, cuando nosotros le decimos a aquel que está pasando por necesidad,
no, si Dios te va a ayudar. O cuando hay un hermano que está pasando un mal momento y dice, no, pero órale al Señor nomás y el Señor te va a resolver. ¿Qué tipo de fe viene siendo esa? ¿La fe viva o la fe muerta? Es una fe muerta porque no acompaña la acción. Y la fe va acompañada de una acción, siempre. Y es aquí cuando nosotros podíamos leer el ejemplo de fe que coloca Santiago cuando nos habla de la fe de Abraham. Todos conocemos, la historia es muy conocida. Dios le dice a Abraham que le entrega a su hijo para sacrificarlo. Y él lo primero que hace es el primer ejemplo en realidad de Abraham de ejercitar la fe. Y lo primero que él hace es obedecer. Y eso es porque él creía que Dios iba a proveer. Entonces, ¿le vamos a dar valor al acto mismo de llevar a su hijo hasta allí para ser sacrificado? ¿O le vamos a dar el valor a la fe y que producto de la fe él entregó en sacrificio y en obediencia al Señor a su propio hijo? ¿Qué viene primero? La fe. Pero esa fe va acompañada de una acción. Y esa acción fue: llevo a mi hijo, obedezco a lo que Dios me dice, pero yo sé que Dios va a proveer. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en dificultades, la mayoría de nosotros sabemos que Dios está ahí, que Dios va a actuar. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Pero nuestra fe está siendo como esa fe viva que la acompaña con una acción, o está siendo esa fe muerta que dice, no, si yo sé que Dios me va a ayudar, pero finalmente no creo, me desespero, pierdo la confianza en el Señor. ¿Qué dijo Jesús? Por la poca fe que ustedes tienen. En otras palabras dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, que le está diciendo, o sea, si tuvieras un poquito de fe, le dirías a ese monte que se mueva de aquí para allá, ¿verdad? Pero Jesús, en otras palabras, le dice, ustedes son a lo mejor ortodoxos en la palabra, conocen la palabra, son religiosos, tratan de cumplir la ley, pero a la hora de poner fe, no he hallado en ustedes nada de fe. Había muchos que querían expulsar demonios, querían libertar a las personas de los demonios y no podían hacerlo. ¿Y por qué era? Porque no tenían fe. No tenían fe. Entonces, ¿cuál es lo opuesto a la fe? La incredulidad. ¿Qué significa incredulidad? No tener fe o tener poca fe. Eso significa la incredulidad. Jesús dijo, bienaventurado los que no vieron, pero creyeron. ¿Se recuerdan un ejemplo muy cercano de un discípulo de Jesús que no tenía fe y que todo lo tenía que corroborar para poder creer? Famoso Tomás. Y muchas veces somos así. Para poder creer necesitamos que alguien nos profetice antes. Cuando queremos tomar una decisión necesitamos que alguien nos profetice o que alguien nos diga con certeza, sí, anda, hazlo, toma la decisión. ¿Eso es fe? Eso no es fe, porque estamos pidiendo que Dios hable antes de tomar la acción. Y según la Biblia, si me ayudas, mi amor, a buscar el versículo, en Hebreos 11:1 dice, Pablo dijo esto, y nos enseña esto, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es tener fe. Cuando yo doy un paso de fe,
es cuando yo no tengo garantías de nada. Es cuando nadie me ha mostrado el mapa, cómo llegar. Y es como el ejemplo que siempre he puesto. Cuando el trapecista le pasaba por la cuerda y le decía al público, ¿creen que puedo pasar la cuerda? Sí, lo creemos, sí, lo creemos. Pasaba la cuerda. ¿Creen que puedo pasar esta cuerda en un solo pie? Sí, lo creemos. Pasaba la cuerda. ¿Creen que puedo cruzar esta cuerda con una venda a mis ojos? Sí, lo creemos. ¿Hay algún voluntario que quiera pasar conmigo la cuerda? Nadie. Esa es una fe muerta. Que el Señor nos ayude. La fe es creer sin dudar que Dios hará y que nunca faltará. Aunque la higuera no florezca, aunque el sol no amanezca, pero yo creo que Dios está. Yo creo que mi Redentor vive. Aunque no veamos ni tenemos las garantías de nada, pero tenemos la confianza absoluta que Dios hará. Como dijo Abraham, Dios proveerá. Cuando el hijo le dice, ¿dónde está el becerro, papá, para sacrificarlo? Dios proveerá. Y así fue. De la nada aparece un carnero. Y ahí fue ejercitada la fe de Abraham. La fe siempre, hermanos, va a ir ligada a la acción, y esa acción va por obediencia. Y eso no es mérito propio. Hay un versículo que está en Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no consiste en que nosotros hagamos buenas obras porque nazca de nosotros. Ahí dice que somos hechuras de Dios y que Dios las preparó de antemano, antes de que nosotros aceptáramos a Cristo, antes de que viniera la fe genuina, la fe salvífica en nuestra vida. Dios ya tenía estas buenas obras preparadas para aquellos que creyesen en Cristo Jesús. Todo lo que puedan hacer hoy de nuestro corazón es movido por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No es mérito propio. Por eso la fe viva siempre va a ir acompañada de una acción. Siempre. No puede ser una fe muerta. Cuando hay alguien que dice que yo tengo fe y no hay obras, cuidado con eso, porque puede ser una fe intelectual. Muchas veces creemos que la salvación, entendemos la salvación de forma intelectual. Y eso no nos da garantía de que seamos creyentes genuinos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo se podía conocer un hijo de Dios? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos. Tengamos cuidado. Si no vemos frutos de Cristo en nuestra vida, si pasan los años y seguimos siendo los mismos, no hay acciones con lo que decimos profesar, no creemos en el evangelio que estamos, tengamos cuidado, porque quizás nuestra fe es muerta. Que el Señor nos ayude para que tengamos esa fe viva y que esa fe se pueda corroborar por las acciones. La mejor evidencia de nuestra fe son las acciones, hermano. Y me gustaría que me pusieras, mi amor, Santiago 2, 14-26, donde aparece una pregunta que dice: ¿podrá la fe salvarle?
ahí. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí está hablando, Santiago no está echando por tierra de que la salvación viene por fe, y la fe por el don de Dios, que todos sabemos que es por gracia y no por obras, no es gracia más obra. Eso necesito que lo dejemos bien en claro. La salvación es por gracia y la Biblia lo corrobora. Pablo lo explicó perfectamente, donde dice que la salvación es por gracia. En Efesios 2, 8, 9, si no me equivoco, ahí aparece donde Pablo dice y explica que la fe es solamente por gracia del Señor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí lo corrobora. No es porque yo hice un sacrificio, no es porque yo ayudé a un montón de gente, no es porque yo, no sé, dejé todo y después vine a Cristo y Cristo me aceptó porque yo ya dejé todo, limpié mi camino, limpié mi vida y ahora llego a Cristo, Cristo me recibe. No, Cristo dijo, venid a mí tal como estáis, tal como estáis. No hay ningún requisito. El Señor nos dice, prepárate, deja tu vicio, deja tu odio de lado. No, Él dijo, venid así, tal como tú estás, venid. Porque el que hace la obra, la transformación, es Cristo, no somos nosotros. Yo no puedo salvar a nadie. Por más que yo hable de la palabra, no voy a poder salvar a esa persona si no viene la fe salvífica a esa persona. La comisión de nosotros es solamente entregar el mensaje de salvación. Lo demás lo hace el Espíritu de Dios. También la palabra dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. En Romanos 2, 6, 10 dice esto. Dios pagará a cada uno según sus obras. No sé si lo tienes ahí. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, hasta el 10. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, estamos buscando la vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, siempre la fe en Cristo, la fe genuina, el cristiano genuino, siempre va a querer obedecer a Dios. La fe genuina siempre va de la mano con la obediencia. ¿Y la obediencia a qué? ¿Al pastor, a lo que me digan, lo que me impongan en las iglesias? No, hermano, es a la palabra del Señor. ¿A quién vale más obedecer? Dijo Cristo. ¿A los hombres o a Dios? A Dios. ¿A quién debemos agradar? A Dios primeramente. Si nosotros agradamos a Dios primeramente, por consecuencia vamos también a agradar a los hombres. Pero no podemos quedar bien primero con los hombres y pensar que con eso vamos a agradar a Dios. Es imposible. Las obras constituyen la única evidencia posible de una fe verdadera. Vuelvo a repetir la frase. Las obras constituyen la única evidencia posible de una fe verdadera. ¿Cómo podemos corroborar que nuestra fe es viva? Con la acción, ¿verdad? Y hay otro ejemplo que habla de esta mujer, Rahab,
que era una mujer que vivía en la localidad de Jericó, y que ella había escuchado la fama de que Dios había abierto el mar rojo para que pudieran pasar el pueblo de Israel. Y temían. Jericó temía. Todas las localidades que estaban allí, los pueblos, temían al pueblo de Israel por la fama que se estaba dando. Victoria tras victoria, como ellos conquistaban territorios más territorios. Y dice que llegan Josué, que era el que estaba a cargo de entrar con los israelitas a la tierra prometida. Dice que le da una orden a 2 personas para que fueran de espías a Jericó. Y esta mujer, Rahab, era ramera, o sea, prostituta. Y estos hombres, dice que llegaron a su casa y ella los escondió en su casa, porque ya el ejército de Jericó ya habían escuchado de que estos hombres habían entrado, ya sabían, en otras palabras, lo estaban buscando para matarlo. Pero esta mujer decide y dice, los voy a esconder. Y lo esconde, dice que la palabra que lo esconde como en un techo donde tenía telas de lino, lo esconde ahí. Y llegan estos hombres a buscarlos a su casa porque ya habían escuchado que habían entrado ahí. Y ella miente. Y dice así, dice, sí, vinieron 2 hombres aquí, pero se fueron. Y como estaba de noche, no sé por dónde se fueron. Id ahora a buscarlo antes que se vayan, una cosa así, le dice. Y ellos van y se van por X camino. Y luego de que pasa un tiempo, ella les habla, le dice, le cuenta que los fueron a buscar por X camino y todo. Y les pide una cosa, y les dice que por favor, cuando vuelvan, tengan misericordia de ella y de su casa. Porque ella tenía la certeza de que estos 2 espías iban a llegar, iban a arrasar con Jericó, que Dios le iba a entregar ese territorio en sus manos. Ella lo sabía, lo tenía claro. Entonces ahí cuando nosotros ya podemos entender que esta mujer tuvo fe, y fe genuina en el Dios de Israel. A todo esto los 2 espías israelitas le dicen que el juramento que iban a pactar en ese momento se iba a cumplir siempre y cuando ella no lo rompiera. Entonces dice que ella les dice, váyanse por el monte y allí quédense 3 días, después de 3 días vuelvan a tomar el camino, porque ya en esos 3 días ya no van a estar buscándolos por el mismo camino. O sea, como en otras palabras, salgan de aquí, escóndanse en cierto lugar y después toman el camino. Entonces ella los ayuda en otras palabras. Y estos 2 espías llegan y cuentan todo lo que estaba pasando, lo que pasó con esta mujer y todo, y que Dios había entregado ese territorio en sus manos. Y se recuerdan del juramento que habían hecho con esta mujer y le dicen que van a destruir todo, van a quemar toda esa ciudad cuando vuelvan, pero le dijeron antes que se fueran a la mujer que pusiera una cuerda y que allí en esa cuerda que se iba a ver de esa casa, ella llamara no solamente a los que vivían con ellas ahí, sino que también a sus parientes, dice, y todo lo que ella tenía lo iban a resguardar. Entonces, ¿qué le dicen a esta mujer? Que llame a sus parientes en realidad para que no pasara nada, porque iban a quemarlo todo. Entonces ahí, cuando ellos llegan e invaden esta ciudad para quemarla, sacan a Rahab con todo lo que era de ella, con todo lo que es la parentela de ella, y las dejan afuera de la ciudad y queman todo. En otras palabras, le salvan la vida. Y después, ¿qué pasa? Ella se reúne con el pueblo de Israel, porque fueron los únicos que quedaron de Jericó vivos, y se reúnen al pueblo de Israel y comienzan a vivir con los israelitas. O sea, el Dios de los israelitas también fue el Dios de esta mujer. Y es por eso, por ese acto, aunque usted me va a decir, pero ella mintió, sí, pero ella preservó la vida. Y Dios siempre está a favor de la vida. Ella preservó la vida de 2 hijos de Dios. Por eso, si hay alguien que me está escuchando y que a lo mejor no considera que tiene a Cristo en su corazón, que no ha creído, que nunca se ha congregado en una iglesia, y también si está Carla, se lo digo, todo lo que ustedes puedan hacer por una obra del Señor o por un hijo de Dios que diga que yo tengo fe, que soy cristiano, téngalo por seguro que Dios la va a bendecir o lo va a bendecir.
Dios no olvida esos gestos, porque usted está actuando para Él, no para nosotros. Si un vaso le dieras a un pequeño, a uno de los hijos de Dios, yo sé, porque la Biblia lo dice, que Dios te lo va a recompensar el doble. Y lo mismo para nosotros. Cada gesto que nosotros hagamos por alguien, cada acción que nosotros tomemos, Dios lo va a recompensar. Nuestra fe siempre tiene que ir de la mano con el accionar. Y es por eso que nos ponía el ejemplo. Si tu hermano está pasando necesidad y tú ves que no tienes para comer y tú tienes en tu casa para compartir, aunque sea que le sirva para la semana, Dios proveerá para la otra. Pero tú puedes aportar para que esa persona pueda comer una semana. A lo mejor no tienes dinero para aportar. Quizás el mes también se te vino encima. Pero sí puedes aportar para 1 kilo de pan. Dios tomará el corazón de otra persona. Y así es una cadena. Pero no podemos decirle, sí, órale al Señor porque Dios te va a proveer, siendo que tú lo tienes, tú lo puedes hacer. En eso, yo estuve meditando en toda la tarde y yo decía, Señor, perdóname porque quizás cuántas veces he fallado cuando he escuchado a alguien que yo puedo ayudar con lo poco que quizás tengo y no lo he hecho. Porque eso fue muerto. Que el Señor nos ayude y nos perdone, hermano. Y bueno, para finalizar esta palabra, quiero finalizar con esta palabra que escribí acá y dice: la salvación es determinada nada más que por la fe y queda demostrado mediante la fidelidad de obedecer. Vuelvo a leer: la salvación es determinada la salvación es determinada nada más que por la fe, hermanos. Y queda demostrado mediante la fidelidad en obedecer. En obedecer. ¿Y obedecer qué? Nada más que la voluntad de Dios. Lo que está acá. Recuerden, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que si hasta ahora hemos sido incrédulos, que hemos sido como Tomás, que necesitamos ver primero para creer, o si tenemos poca fe y todo lo que queremos alcanzar o pedimos al Señor, Dios no responde, preguntémonos, ¿habrá incredulidad en mi corazón? ¿Será que realmente no le estoy creyendo a Dios? Hagamos viva la fe que tenemos y tomemos acción. No tengamos miedo de tomar la decisión. Dios proveerá, como dijo Abraham. O tomo esta decisión de arriesgar mi vida, mi casa, como lo hizo Rahab, decir, voy a ayudar a estos hijos de Dios, porque yo sé que ese Dios que ellos tienen les dará la victoria. Nosotros somos creyentes, somos hijos que ya tenemos la fe salvífica. Cristo vive en nosotros. No tengamos temor y de verdad pongamos en práctica y ejercitemos nuestra fe. Le invito a que se coloquen de pie y vamos a dar gracias por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has entregado hoy, Señor. Te pedimos perdón, Jesús, si nuestra fe hasta el momento ha sido una fe muerta, sin acción. Señor, perdónanos, Padre, porque a lo mejor no estamos conscientes muchas veces, mi Dios. Pero hoy, Jesús, a través de tu palabra, a través de este sermón, Señor, que tú nos das, de esta exposición que hace Santiago, nos vuelves, Señor, a recordar lo que es la fe. Y que la fe viva viene con la obra, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar acción con cada paso de fe que nosotros demos, Jesús. Ayúdanos a ser compasivos, Padre. Ayúdanos, Jesús, a tener la confianza y la fe que tuvo el Padre Abraham, el Padre de la fe, Jesús.
que por Él, Señor, somos también descendencia porque hemos creído en Ti. Aunque no hemos visto nada, Señor, pero hemos creído en Tu palabra, en este Evangelio, Señor. Hemos creído que Tú eres el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, el que nos ha limpiado, el que nos ha justificado delante del Padre, Señor. Como también justificaste a Abraham, como justificaste a Rahab, Señor, por el accionar de su fe. También hoy nosotros sabemos que somos justificados por nuestra fe genuina en Ti, Señor. Esa fe salvífica que proviene de Ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Nos sentimos, Señor, privilegiados de tenerte. Y ayúdanos, Señor, a enfrentar las dificultades con fe, Señor. A tomar decisiones confiando de que Tú siempre estás allí, Señor. Y que aunque nuestro paso o nuestra decisión estuviese mal encaminada, Tu palabra dice que Tú enderezarás nuestros pasos, Señor, y que nos pondrás en el camino nuevamente. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que la fe, cuando las ejercitamos, movemos Tu corazón, Señor. Gracias, mi Dios, te damos. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, y bendice a aquellos que también están escuchando, Jesús. Todo esto te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y de Tu Santo Espíritu. Amén. Y quiero entregar este lugar entonces a mi hermana para que podamos seguir adorando al Señor. Que el Señor les bendiga y gracias por la atención. Que el Señor bendiga entonces su palabra en esta noche, ¿verdad? El Señor nos habla porque Él nos ama, ¿no es cierto? Así que el Señor nos aumente la fe cada día y la confianza en Él, ¿verdad?